La música. Algunos la abordamos de alguna manera, algunos otros de otra. La música siempre está presente, ha estado presente como un medio de comunicación en las distintas comunidades. Cuando nosotros la abordamos, cuando nosotros sabemos de ella, algunos la interpretamos, otros la danzamos, otros la escuchamos, pero siempre estamos en relación con ella. La podríamos definir como el arte o el mecanismo mediante el cual organizamos y o desorganizamos los sonidos para expresar algo, para expresar tristeza, melancolía, yesterday, alegría, rabia, emoción y demás. Hablo de organizar o desorganizar sonidos. Cuando yo estoy en un trancón y escucho las bocinas de los autos, la gente en la calle y demás sonidos, podemos hablar de que eso es ruido. La diferencia entre el ruido y la música es que los sonidos conscientes, así sean desorganizados, pueden ser música. Puede ser música incidental. Yo en una composición o en una música que esté preparada para una obra de teatro donde necesito que el trancón suene en un momentico, pues puede hacer parte de la música. Pero si es por accidente, pues podemos estar hablando de ruido. La música la podemos abordar en dos aspectos importantes, así como nuestro cerebro, que el hemisferio derecho es el que desarrolla las emociones y demás, y el hemisferio izquierdo es el que desarrolla la razón y demás. La música también puede estar determinada por dos hemisferios. Uno de ellos es el más relativo, el que tiene que ver con la emoción, y es las cualidades de la música. Y otro hemisferio en la música es el que tiene que ver con la razón, con la ciencia de la música como tal. Y a este le podemos llamar los componentes de la música. Volvamos a las cualidades de la música. Las cualidades de la música son las siguientes: carácter, timbre y dinámica. Cuando nosotros hablamos de carácter, hablamos de la intención de la música. Hay distintas intenciones en la música, hay distintos caracteres que puede tener la música, como nosotros los seres humanos, o como por momentos tenemos distintos estados de ánimo. Lo mismo sucede en ella. Podemos hablar de un carácter festivo, carácter rápido o un poco con mucho movimiento. Podemos hablar de un carácter melancólico, tristongo. Podemos hablar de distintos caracteres en la música, básicamente. El carácter es el que determina la intención de la música, básicamente. Hay otro aspecto que es determinante en las cualidades de la música, que es el timbre. El timbre es el que determina la naturaleza del sonido. ¿De dónde proviene el sonido? Ahí es cuando hablamos de los instrumentos musicales. Solamente en las voces humanas nos podemos dar cuenta. Las chicas, las mujeres, tienen una voz clara, una voz blanca, una voz delgada. Pero nosotros sabemos qué chica fue la que habló. Los caballeros tenemos una voz más gruesa, pero sabemos qué caballero fue el que habló. Eso es el timbre, el que determina la naturaleza del sonido, o sea, quién fue el que habló. Por eso, esto lo podemos trasladar a los instrumentos musicales. Es diferente un mi interpretado por una guitarra a un mi interpretado por una trompeta. Así sea el mismo mi, a la misma altura, en la misma octava,
es diferente. ¿Por qué es diferente? Por la organología del instrumento. Porque en la trompeta se siente el viento, en la guitarra se siente el nylon, se siente la pulsación. Y eso es el timbre. Si lo tocamos con un piano, va a tener el timbre de piano. Si lo tocamos con un saxofón, el timbre de saxofón, y así con todos los instrumentos. Ahí es cuando nosotros entramos a hablar de las familias de los instrumentos como tal. Entonces nosotros sabemos que existen instrumentos de percusión, existen los instrumentos de viento, que tienen dos familias, que son las maderas y los cobres. Sabemos que tenemos instrumentos de cuerda, ¿cierto? Tenemos instrumentos de cuerda pulsada, tenemos instrumentos de cuerda frotada, ¿cierto? Como el violín y demás. Y pues básicamente hay otro tipo de instrumentos que son como una fusión entre entre distintas familias. Por ejemplo, el piano. El piano de cola es un instrumento que se le puede llamar de percusión y además de cuerda, porque hay un mecanismo que hace que nosotros cuando pulsamos o cuando pisamos una tecla, hay un mecanismo que hace una percusión sobre una cuerda que está templada y de esa manera es que nos produce el sonido en el piano. Nuestra voz. Nuestra voz es un instrumento de aire y también trabaja a través de unas pequeñas membranas. Esas membranas es a lo que le llamamos las cuerdas vocales, ¿cierto? Y que al vibrar pues producen el sonido que nosotros queramos con nuestra voz. Todo esto tiene que ver con el timbre, es muy importante. Digamos, para la interpretación de la guitarra, esto es un timbre más brillante hacia el puente, como lo decíamos en un video anterior. Y este es un timbre más pastoso, más dulce hacia el sultasto o hacia el diapasón. Eso es lo que tiene que ver con el timbre. Tercer aspecto supremamente importante en las cualidades de la música, la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es la manera de interpretar la música. Si yo toco música plana, es muy diferente a si le imprimo una dinámica determinada. La dinámica nos permite o es un mecanismo mediante el cual nosotros jugamos un poquito con la velocidad, jugamos un poquito con la intensidad y con distintos aspectos que hacen que tenga sentido lo que estamos tocando. Entonces la dinámica le da vida a la música como tal. Nosotros manejamos una dinámica en la manera de hablar, por eso es o interesante o no interesante la manera como hablemos. Básicamente esto es lo que tiene que ver con las cualidades de la música. Son muy relativas, son muy de apreciación, pero están implícitas en la conformación de este hermoso arte.